maestra de licenciados en educación especial, entonces por lo tanto puedo todavía estar en ese, utilizo mis contactos de ese tiempo, de cuando fui maestra sombra, y ahí te mando estudiantes para ver si los puedes aceptar, ocupo que observen esto. Entonces, sí, es por eso que el destino, digo yo, me ha puesto aquí y a mí me encanta. Ok, pero no estás limitada incluso ni a la discapacidad, pues. Ajá. O sea, tú ves a todo niño, ves adultos también. Sí. Qué importante, ¿verdad? Es como nos dijo Sí. por ahí el veterinario. Yo observo, dijo, a los dueños de los perritos y entiendo que tienen los perritos. Digo, partiendo que para nosotros los perritos son perrijos, ¿no? Sí, No, claro. Claro. Son parte de la familia, de la manada. Yo me imagino que eso pasa. Discapacidad o no, nos observan a la mamá y al papá y dicen, el chamaco le brinca por aquí, igual de loco que la mamá. Claro, pues sí. Entonces yo creo que es importante eso, ¿eh? Sí, pasa mucho, la verdad. Haciendo agregando a lo que dijo la doctora. Yo la conocí, yo le digo doctora, acuérdense que yo les digo doctora. Todo profesor, quiere estar contigo, Marisela, ¿eh? Sí. Quiere ser el lamento. A mí me dieron el diagnóstico de Enrique el 1 de abril. Ese día, pues yo sí fue en 1 de abril cuando me dieron diagnóstico. Y ese mismo día, yo pues le comenté a los que estaban en mi círculo en ese momento el diagnóstico de Enrique. Al día siguiente me llega un señor, pues también lo comento mucho aquí, yo estoy muy agradecida con él, y me dice, mija, me dijo, ya encontré a quién puedes llevar a Enrique, me dice. Este señor la había visto en una entrevista en la televisión. Wow. Y él empezó a investigar porque él era de esos que van y visitan a los médicos, representantes médicos. Sí. Y empezó con sus contactos a preguntar por la doctora y le dijeron, ella es la encargada del autismo aquí, ella es la mejor. Para eso Eri también tiene un amigo psicólogo muy bueno, la verdad. Inmediatamente Eri se comunicó con él y él inmediatamente investigó y todos le dieron la referencia de la doctora, wow, que era con ella. Y llegamos con todo el miedo del mundo y ella ha sido... Pues después de cómo te habían tratado, pues claro, pues sí, como dicen, el que se quema con leche hasta el joco que le sopla, como dicen, pues sí, ¿verdad? Pues sí, ay, no, Marisela, es que bueno, ya te sabes la historia. Y nada que ver con los demás, ¿no? Y llegamos con ella y ahí nos quedamos y ahí seguimos, y ahí seguiremos. Hasta que 3 años tenía Enrique. Voy a hacer un paréntesis, tómenlo como un comercial en esta transmisión, porque ya escuché sonar las puertas y en cualquier momento va a entrar el Enrique en cuestión con el Mariano en cuestión. Entonces yo estoy anunciando, que no les sorprenda, Grey anda buscando su paz, aquí donde la ven, y ya llegó la primera sabandija del día. Pero bueno, ya Marisela se preguntaba, ¿cómo le hacen para transmitir teniendo chamacos en casa? Pero ya entendió que hay un patio por medio, hay 2 puertas que tienen que sonar, que son las mismas que yo ya escuché, y ya sí. Podemos que sea comercial. A ver, entonces, pues vámonos enfocando al autismo. Te vamos a invitar después para más pláticas, ¿no? Porque abarcas muchísimo, sobre todo en el tema de la discapacidad que nunca acabamos. Pero el autismo es una semana donde se hace conciencia, color morado, azul, infinito de colores, y no sé qué tanto la Cori se sabe ya en sus lenguajes, pero la verdad es que incluso utilizamos la palabra autismo a veces hasta de manera irresponsable, quienes no la conocemos o quienes lo tenemos cerca, y hasta nos decimos, ¿no? O sea, a veces estoy como autista, y yo imagino que quien lo sufra, ahí vieras cómo me reza tu comentario, pues, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito del autismo, a lo mejor de una manera digerida, entre tus pacientes, entre la amplia gama que hay. Ahorita estaba escuchando que antes de entrar comentaban y decía, es que Enrique es de los tranquilos, decía Marisela, ¿no? Cuéntame un poquito de eso, Marisela. Pues sí, es muy delicado. Yo siempre comento, ¿no? En mis clases, incluso con papás, hablar de autismo. No es nada más que yo vea una característica en un niño y ya pueda decirlo. Incluso sucede mucho, no me gusta hablar de colegas ni de otros profesionales, pero que no caigan en esta parte de decir, mamá, creo que su hijo tiene autismo, cuando en realidad es solamente la observación. Pueden ser muchos los factores
síntomas que presenta el niño, pero que no caiga en un diagnóstico como tal, ¿no? Entonces sí es delicado hablar de autismo, sí es delicado utilizar la palabra autismo, porque al final de cuentas los que lo vivimos cerca, lo vemos como una agresión como tal, ¿no? Como ¿por qué estás utilizando eso de manera despectiva? Porque así se toma, ¿no? Así lo vivimos las personas que lo tenemos cerca. Entonces, al final de cuentas, pues sabemos, ¿no? Todo se va actualizando y todo va haciendo otras investigaciones. Lo bueno, ¿por qué? Porque si no estuviéramos en los mismos métodos de hace muchos años que platicábamos, se va modificando y se va actualizando para bien, creo. Entonces, sí hay, ya no se habla de grado, se habla de niveles, qué tanto apoyo requiere la persona. Y ya lo va haciendo un poco más sutil, ¿no? A pesar de que es autista, ya no te habla de un grado que pareciera que te categoriza ahí. Te condena a algo que no vas a lograr hacer. El grado 3, esto no realiza, no hay lenguaje, no. Entonces, verlo con esa naturalidad, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que como se creía antes, que son angelitos. Todos los niños son angelitos, yo creo, ¿no? Todos. Claro. Y luego dijo una vez un paciente que estaba dentro del espectro, llegó a un campamento de verano y había un niño con síndrome de Down, y le dice al niño de síndrome de Down, no pelees conmigo que yo soy especial. Y dice él, yo también soy especial. Entonces, verlo así, ¿no? Con esa naturalidad con la que ellos lo ven al final de cuentas. Un diagnóstico no es un pronóstico, ¿no? Entonces, nosotros como papás, así como dice el veterinario, yo estoy de acuerdo con él, cómo vemos, observamos a los papás, cómo se desenvuelven y cómo toman ese diagnóstico, que al final de cuentas sí va a haber un duelo, pero no se vale que un duelo dure 3, 4 años. Porque o hasta 10 o hasta 15, o nunca aceptarlo, nunca salir de esa negación, ¿no? ¿Por qué no se vale? Porque no vamos a lograr en nuestro hijo lo que todos los papás queremos lograr, independencia. Nadie es eterno, nadie. Se nos va a ir la mejor terapeuta, se nos va a ir la mejor maestra sombra, se nos va a ir el mejor pediatra, papá se nos va a ir en algún momento, mamá también. Tiene que ser totalmente independiente. Y no nada más sucede en papás con niños con alguna discapacidad. Sucede con todos los papás que no quieren dejar al niño que se caiga, no quieren dejar al niño que experimente. Es cierto, ¿no? Nos duele más a nosotros a veces que se caiga, que se raspe, que se haga el chichón en la cabeza. Pero como la sociedad misma ha ido cambiando y ha ido queriendo tener a los niños en una burbuja, para que no les pase, para que no experimente, para que no le pase lo que a mí me pasó. Pero al final de cuentas son sus experiencias, es su aprendizaje, tienen que explorar, tienen que todas estas áreas de desarrollo, ¿no? El lenguaje, la comunicación, la socialización, la motricidad, no los están dejando que experimenten. Y eso nos lleva a muchos diagnósticos erróneos. Voy a agregar algo a lo que estás diciendo en un entorno, en un todo que hay. Llevé a Ian a la dentista hace unas semanas y ahorita anda sufriendo el adolescente porque le están saliendo muelitas. Entonces, ¿verdad? Fatal, ¿no? Sí, pero no son las del juicio, o sea, son las muelas que te salen. Que salen creo que como a los 12 años. Ian va a cumplir 17. Entonces ya me dice la doctora Mariela, no, mira, es que trae ahorita esas bolitas, están generando esto y bla, bla, bla. Entonces digo yo, qué importante la estimulación, ¿no? Le dije, porque él tiene 16 y apenas le están saliendo. Acuérdense que Ian, la mecánica de deglución no es común y come tipo papilla, pues comida muy blandita porque ni siquiera la lengua es suficiente para deglutir. Entonces me dice la doctora, ¿sabes que eso lo estamos viendo? Me dijo, como dentistas. O sea, Ian está totalmente justificado porque está pasando esto, pero niños típicos, niños con todas sus facultades, porque ahora la manzanita no la muerdas, mijito, ahora es más, le vamos a quitar la cascarita y te la vamos a dar a 100 pedacitos para que te la comas, no estás estimulando, pero ¿sabes qué? Me dijo, los dientes es lo de menos, porque de ahí se viene la mecánica del habla, la pronunciación, la habilidad para estar hablando, entonar, dice, no son nada más los dientes, y yo dije, ¿la dentista?
hablándome de este brete, lo que ha de ver, Sí. y ahorita que dices tú, como él, que no sufra, que no lo haga, que no batalle, que se espere tantito mientras me tenga a mí, y cuando no te tenga, Así es. y resulta que el chamaca nunca tuvo nada más que una mamá o un papá demasiado sobreprotector. Quizá digo, no es un programa de maternidad ni nada por el estilo, Sí. pero es algo muy común, ¿no? Sí, que se convierte en el mamá canguro, pues. Ujú. En la mamá canguro. Y, Sí. y al final de cuentas, Y el cangurito con 35, 40 años, ¿no? Y ahí sigue. no, yo conozco de 50, mija. Quería ser un poco más gentil. Ay, no, yo sí conozco más viejos. Sí, lo mismo me comentó a mí la dentista, es la misma dentista de mi hijo. ¡Qué Sí. padrísimo! Ay, saludos a Mariela. Está bien padre. Sí, Sus sí, sí. cartas del ratón y Otro comercial. Ay, sí. Somos Sí, Team Mariela. sí me dijo eso mismo a mí también. Incluso algo tan insignificante pareciera, pero dice, cuando vayan a los tacos, no le pidan la carne picadita, que se esfuerce por esta parte que ella ha estado viendo constantemente. Y los problemas de lenguaje, El habla que viene en relación. muchísimo, y acabo de estar con un psicoanalista argentino y dice, en Colombia es lo mismo, en Argentina es lo mismo. Problemas de lenguaje, niños de 3 años que no hablan. No hay estimulación, pues al final de cuentas yo digo que no se debe de perder esta parte primitiva. Nos prohíben abrazarlos, nos prohíben cargarlos todo el día, nos prohíben tenerlos pegados a nosotros, nos prohíben que duerman con nosotros, nos prohíben, o sea, toda Pero esa deja parte. tú, se la pasan prohibiéndonos, pero no nos dicen qué hacer. O sea, resulta que todo Así está es. mal y todo tiene un porqué, ¿no? Pero no te dicen que sí. Ya No, no y el como peor del locos caso agarrando que luego, esos consejitos que a luego veces lo se pelan cambian, del luego lo chamaco. cambian. Desde, ay, ¿sabes qué? Siempre no, esto estaba mal y ahora vamos a regresar a lo de antes. Oye, amiga, pues sí, pero yo aquí con mi rebeldía, ¿no? Todo depende de quién lo dice y a quién le van a hacer caso. Porque lo dicen, es que viene el TikTok. Su fuente confiable. Confiabilísima. No es que ahí en uno de esos videitos que me salen, los reels, decían que no debes de dormir con el niño. Oye, y tú, el pediatra me dijo esto, no, pero es que yo lo vi en TikTok y el TikTok tienen razón. ándale. Sí. ándale. Sí, confiar más sí. en otras personas. Y al final de cuentas es muy instintiva la maternidad, ¿no? Pero es que hasta eso tenemos reprimido el instinto, pues. Ese es mi Ese es el punto. detalle, el no confiar en uno, ¿no? Pues es que el mundo te grita que no confíes en ti mismo, Exactamente. lo estás haciendo mal. Te salió inquieto el chamaco, tomabas café en el embarazo, ¿verdad? Y tú, Yo sí. sí, pero lo que me refiero es, güey, o sea, ¿por qué le tenemos que encontrar justificación a todos? Decía mi papá, mira los 5, bueno, dice todavía, los 5 dedos de la mano, ninguno es igual y a los 5 los necesito. ¿Por qué te van a salir igual los Exacto. chamacos? Y si ni parientes somos, ¿por qué se tienen que parecer nuestros chamacos? Pues, Sí. o sea, si ni con los primos hermanos salen igualitos, por el amor de Dios, ¿no? Digo, partiendo de ahí, hablando de una maternidad, una paternidad común. Ajá. Volvamos al autismo. Sí, Volvamos a estos comportamientos, porque el autismo no es que te levantaste un día y dijiste, ay, mi hijo tiene todo esto, y lo iba al doctor y ya me dijeron que es autista. ujú. Sí, no. A lo mejor a los meses de nacido viste una cosa, a lo mejor al año viste algo, nunca volvió a pasar, a los 5 años volvió lo que habías visto al año, cuando entró al kinder, ahí ya te diste cuenta que no encajaba. Enrique tenía todas las características desde bebé y yo jamás lo miré. Yo jamás, ahora, ¿sabes cómo me di cuenta que tenía todas esas características? Gracias a los videos de recuerdo del Face. O sea, ahí fue donde, mira, Enrique tenía, o sea, tenía estereotipos. Ah, mira, el Enrique caminaba en puntitas. Ah, mira, el Pero, Enrique. por ejemplo, o es sea, bien complicada la infancia, Ujú. el tiempo de bebés y los primeros años. Todos los chamacos lucen igual de locos y de feos. Dijo mi hijo, dijo el mayor. Es que tienes que generar muchas hormonas para que los quieras, dice, y te parezcan bonitos los recién nacidos. Pero, o sea, si por ejemplo, en mi caso con Elian igual, o sea, yo le veía un niño perfecto, común, normal,
que a los 5 meses empezó a estirar y yo, ¿por qué está estirado, no? Y luego iba y veía otro niño que tenía reflujo y se estiraba igual. Ah, pues de reflujo. Pues no era reflujo, o sea, está bien canijo esas etapas, pues yo te digo, y yo creo que es a lo que se refiere Marisela cuando dice, es que yo creo que tiene autismo. Espérate, ¿por qué estás dando diagnósticos? O sea, ¿por qué estás pensando que decir, tiene autismo, ya me saqué la rifa al tigre, ya estoy muy feliz porque ya sé que tiene? Yo creo que ahí entra, ¿no? Y luego ya, pues, los duelos, los procesos de papás. Claro, y hablando de que cada niño es diferente, cada caso es un caso, decimos nosotros los terapeutas, ¿no? No se puede tratar un autismo de Enrique, un autismo de Juanito, un autismo de Pedrito, un autismo de María, de la misma forma. Nos tenemos que adecuar y buscar entre los mismos colegas y hacer este equipo que tanto se habla, ¿no? Multidisciplinario, que parece una maravilla, pero en ocasiones no alcanza ni el tiempo, ni el dinero, ni la vida para poder lograr eso. Entonces, ¿qué pasa? Entramos al kit de las mamás y aprendemos las mamás, y eso hace que sea un resultado, lo que vemos en Enrique, ¿no? Ese resultado es un niño que socializa, es un niño que investiga, ve, sí, claro, con un diagnóstico, pero que es funcional. Que abraza y que ve. Claro. Sí, que hace esos vínculos, y no lo hacía, era algo que no hacía Enrique, y ya lo hace. Sí. Ahora abraza a todo el mundo. ¿Cuánto tiempo nos costó para que Enrique entrara solo a su terapia? Tuve a Corina sentada, yo creo que más de un año. Te santificaste, mira, teniendo a la mamá con el hijo ahí, mira que le cae bien la mamá. No hacía nada, yo no decía nada. No, aquí estaba, hasta eso, ¿no? No, muy bien, la verdad. Y hasta que un día él decidió, ni siquiera nosotros. Me sacó. Él decidió y le cerró la puerta en la cara a la mamá, ¿no? Y, pues, ¿quieres entrar solo? Entra solo. Y ahí fue todo el proceso, ¿no? Pero sí, cada caso es un caso, y los papás es la clave en todos los niños. No vamos a hablar de autismo solamente, en todos los niños, porque ahí es donde impulsamos, donde motivamos, donde hacemos que ellos sí confíen, como nosotros no confiamos en nuestra maternidad a veces, que ellos sí confíen en lo que ellos saben. No lo sabes, pero lo vas a aprender mañana. Entonces, sí es la base, los papás. Por eso es que sí tenemos que saber hasta dónde estamos influyendo nosotros en ese diagnóstico, negativamente. Sí, por eso es que sí es importante un proceso terapéutico para papá y mamá también, porque muchas veces, ¿qué pasa? Los papás se separan mejor, ¿no? Suele haber mucho divorcio después de un diagnóstico. Se puede decir que el 95% de los matrimonios se separan después del diagnóstico de autismo. Sí, es difícil. Yo creo que te vamos a invitar después, anótalo, Cori, va a ser un tema de las amanecidas, los roles en la discapacidad, porque yo creo que ahí es donde truena primero, ¿no? Alguno de los dos es el primero que dice, te toca a ti, ¿no? O deja tú tu trabajo y hazte cargo porque yo voy a proveer. O como que alguno agarra lo mejor, no sé si la situación más cómoda o más fácil, o se piensa tanto o es instintiva, no sé, pero a lo mejor viene y detona mucho, ¿no? Sí. O a veces ni siquiera se toma la decisión de hablarlo, sino que nada más lo estás llevando, y esa era mi siguiente pregunta. Cuando dices, ¿de qué manera aporta la mamá y papá, o sea, mamá y papá al niño o niña? Y en este caso pensamos, bueno, es que yo ya lo llevo a terapia. Es que ya me dijeron que en la casa ponga todo de blanco, negro y rojo y ya lo puse. Pero es que pero ¿qué más estás haciendo, no? Porque parte de aceptar o de vivir ese duelo es que con toda y la piel desgarrada y tu corazón hecho pasa, tienes que seguir en un estado de alerta buscando el lado positivo. Pero ¿cuál es ese lado positivo? O sea, en realidad, ¿qué tanto haces o qué le dices a tu hijo? En ese tema del autismo a mí me hace mucho ruido por lo textual que suelen ser. Y los padres no somos textuales con los hijos. Desde el momento que, es que eres mi corazón. O sea, se lo dices a cualquier hijo. Entonces, ¿cuántos corazones tienes? Claro, o sea, tu hijo con es un autismo condominio. O sea, si yo tengo pies y manos, como me dices que es un corazón, desde ahí ya no te creí, pues, ¿no? Y tú, pero es que yo de mamá quiero hablar así, decirle que eres mi sol. O sea,
sí, pero ¿no? Entonces, ¿cómo vas desde terapiándote tú al chamaco en tu día a día, en tu rol de maternidad o de paternidad, el que tengas? ¿Y cómo vas y lo entregas al profesionista? Porque luego llegan al profesionista y están todos cableados los chamacos, pues, ¿no? Y es, como tú dices, la mejor terapeuta, el mejor pediatra, no sirvieron. Danos tips ahí. Y sucede que van cambiando otro pediatra, y ya recorrieron todo toda la tiene ciudad. La culpa, pues, exacto. Entonces nunca hay esa, el ver hacia uno mismo, ¿no? Y el ver hasta dónde yo estoy aportando. ¿Por qué? Porque hasta el diagnóstico, ok, puedo en la parte económica, sí puedo llevarlo, sí puedo traerlo, porque también en cuestión de tiempos, ¿no? ¿Qué tanta disponibilidad tenemos? Terapia es 24/7, dicen por ahí, ¿sí? Entonces, no es que la mamá tenga que estar sentada frente al niño todo el día. No es literal. Sino que al momento de bañarse, al momento de poner la mesa, al momento de levantar los platos, al momento de comer, estamos trabajando diferentes áreas. Entonces, muchas veces eso se les olvida a los papás. Ya lo llevo, ya tiene maestra sombra. Tiene que ver mucho, por ejemplo, las instrucciones y la guía del terapeuta, porque, por ejemplo, yo es una de las recomendaciones que les doy a los papás. O sea, si tú estás con un terapeuta que no te enseña cómo darle terapia o te da trabajo en casa, le dije, o sea, no vas a avanzar mucho con tu niño porque 1 o 2 horas de terapia con el terapeuta, con la doctora iba a decir, con el terapeuta, pues no es milagro, no es Dios. Exacto. El terapeuta no va a hacer mucho porque muchas veces los mismos niños van con ansiedad, con sueño y no trabajan con el terapeuta. Entonces, 1 hora para 7 días de la semana, pues no va a ayudar mucho. ¿Cuántas horas restan, no? Sí, de la semana. Entonces también te debe de enseñar cuándo y para qué y en qué forma y qué propósito tiene esa terapia. Yo siempre les he dicho, yo me quedé con ella porque desde un principio ella me lo enseñó. Ella me dio trabajo en casa, me mostró cómo aplicarlo, cuándo aplicarlo. Todavía me prestó, que por cierto quiero ese libro otra vez que me lo preste. Un libro, sí, el de las actividades, donde decía cómo funcionaba, para qué funcionaba y cuándo aplicarse, pues para qué servían ese tipo de actividades en Enrique, cómo me iba a ayudar. Entonces, si uno como papá no trabaja en casa y el terapeuta no te guía cómo trabajar en casa, pues vas a estar 5 o 8 horas con el chamaco sentado, el chamaco todo histérico porque no quiere trabajar y termina mandándote y no haciendo nada. Me acuerdo de la terapia que hacíamos para que Enrique pudiera aprender a servir con las tacitas. ¿Se acuerda que me hizo comprarle el Enrique? Porque la doctora él quería en su casa tener. Hasta la fecha. Todo lo que tiene la doctora quiere el Enrique. Sí, el Enrique es competitivo, altamente competitivo. Entonces me dice la doctora, esto se lo vas a aplicar a la hora del desayuno, a la hora de la comida, a la hora de la cena o las meriendas. No vas a estar 2, 3 horas. A ver, sirve. Pues no funciona así. Tiene cada actividad diaria o trabajo en casa. Sí, pero, estamos hablando de casos, no sé qué tan frecuentes sean, donde tengas una mamá, un papá colaborativo. No, sí, claro. Creo que el común o el promedio no debe ser fácil. Entre la negación, entre el acoplarte y conocer el trabajo, hijo, todo. Sí. O sea, tu seguridad, en verdad esta morra me está diciendo que lo haga ahí en su casa, pues porque, ¿no? O sea... Y para eso le pagamos, para que ella lo haga, ¿no? Y se dan cuenta si trabajamos o no, ¿eh? Sí se dan cuenta. No, sí, pues, pero o sea, pero ahora, tú ves al niño o al paciente, lo ves 1 o 2 veces por semana, no sé, te voy a inventar, lo máximo, ambiciosamente 3 horas a la semana. Está en casa 24/7. ¿Cómo detectas tú? A ver, va por aquí o me hizo pensar que sí, pero parece que no. Entonces, ahí ya te echaste encima la mamá y el papá. O sea, ahí de pilón estamos pagando y que anda jugando, adivinándole que... No, o sea, yo digo que es eso muy común y me atrevo a decirlo. En mi cabeza suena mejor que como va a sonar al decirlo, ¿eh? Porque el autismo es altamente funcional. O ¿cómo se llaman? Así cuando físicamente no se notan. Sí, es una discapacidad invisible. Pues.
por ejemplo, yo llego con Elian, que anda en silla de ruedas, y pues algo tiene, ¿verdad? O sea, algo Yo tiene. llego con Enrique y pues Llegas no. con un niño que tiene síndrome de Down, algo tiene, Sí. ¿no? O sea, llegas con Su un niño, fisionomía. incluso que es ciego, que todavía su cerebro está mucho que mejor, pero pon tú que su retina algo tiene, ¿no? O sea, Ajá, sí. somos como que muy estereotipamos, pues. Entonces, de repente tú llegas con el autismo, pero es que si tiene manos, pies, camina, ¿por qué me dice que no? ¿Por qué no? ¿Por qué si los otros hermanitos sí, él no? Porque antes sí. Es más, la semana pasada sí, cuando usted me dijo que le pusiera a hacer las tacitas, ya no. ¿No? A ver, cuéntanos eso, Marisela, cuéntanos. porque También es una historia con Enrique, hay veces quiere y hay veces que... Sí, pero tú eres una mamá open mind. Tú eres una mamá que le lee, le estudia, le comprende y hace ese equipo con las del CAM, con todas las del CAM, desde maestra, psicóloga, música, deporte, con ella y con cuantos te encuentres. Pero el promedio no es así. Sí, No. de hecho sí. Ajá, el promedio no se involucra. Y aquí lo vemos en el resultado. Una mamá que se involucra va a tener mejores resultados. Un papá que se involucra va a ver muchos mejores resultados. Entonces, incluso hay casos en donde la abuela se incluye, el abuelo se incluye, el tío. En las mismas caminatas los hemos visto, ¿no? Sí. O sea, que va hasta el perico a la caminata. Me encanta. Me encanta porque todos conocen del tema, todos saben, todos están bien orgullosos de querer lo mejor para ese niño o para esa niña, ¿no? Entonces, si caminamos todos en el mismo rumbo, vamos a tener y vamos a llegar al resultado más rápido. Entonces, sí nos damos cuenta los terapeutas si trabajaron o no trabajaron con esas hojas que las mamás ya casi nos ven y ¡ay! Ahí viene con otras hojas nuevas, ¿no? Yo las tengo. Las mamás millennials que se acaban de la vida. A mí me importa que Dámelo mi hijo siga digital. con autismo, pero no te acaben los árboles. Entonces, sí nos damos cuenta, ¿por qué? Porque al final del día nosotros trabajamos con el niño en el consultorio, terapeuta y niño. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el niño interactúa, a ver si esto ya lo hacía, porque en las 2 semanas de vacaciones ya no lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hubo trabajo. Señora, trabajo, uno puede leer también, ¿no? Leer esa parte. Y la mamá dice, sí trabajó. Pero entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te lleguemos y te digamos, no, ni me lo pienso hacer, por ejemplo? Sí. Eso. Sí, Júntense ¿por qué? conmigo para más consejos de respuestas a los expertos. ¿Por qué? Porque así yo sugiero, ¿ok? Tengo esta persona que le sugiero para que vaya y trabaje a su casa. ¿Sí? Y ahí hacemos un equipo, porque hay mamás que dicen, yo no puedo, no tengo paciencia, no quiero, tengo más hijos. Y que eso no nos hace mejores ni Claro peores. que no. El resultado, lo importante es lo que vamos a estar haciendo, que tiene que ser por medio de la maestra sombra, que tiene que ser por medio, lo que sí no se vale es que diga, yo ya pago, ya no hago nada. Y es muy Sí. común. Y es muy común. Muy común. Sí. Muy común que el niño tiene maestras para todo y la mamá o el papá no se involucran. En una ocasión, a mí no se me olvida que me dijeron, es que ¿cómo le haces para que contigo sí platique? Y yo dije, pues platico, me acerco, le pregunto, lo escucho, porque era el yo llegar y el niño, o sea, estar enseguida de mí y no hallaba qué tema sacar. Perico total. Pues. Un Sí. perico, y mientras yo no estaba era silencio. Y ahí fue donde yo dije, qué importante, y yo estaba, como les digo, apenas iniciando en este tema, qué importante es el involucrarse como papás. Porque tenemos una idea, un mito del autismo, es que no entienden, que no comprenden, que no se vinculan, que no se pueden relacionar, que no hay sentimientos, pero sí los hay. Entonces, muchas veces estamos hablando, pero aquí están, ¿no? Y no lo estamos tomando en cuenta. No le decimos qué quieres, no lo involucramos en ninguna decisión en donde sí involucramos a todos los demás. Claro. Entonces lo estamos anulando y eso también es agresión. Así es. Anular también es agresión. Sobreproteger también es agresión. Y ellos lo toman como agresión. Al final de cuentas no le estamos diciendo te estoy agrediendo,
pero sí se lo está estamos haciendo. diciendo. Ajá. Ajá. Entonces, Inconscientemente lo inconscientemente estamos haciendo, el niño es. así lo interpreta como me están agrediendo, porque me están anulando y porque me están sobreprotegiendo y yo puedo hacerlo. Muchas veces como papás decimos esa parte, es que él no sabe hacerlo todavía, no es que él no quiere, no es que él no se sube ahí a esa resbaladilla, es muy alta, ¿sí? Escuché hace poco. Yo tengo la teoría, precisamente de lo que está hablando, que muchos autistas que no son verbales, que son verbales, pero tienen este mutismo selectivo, es por lo mismo que incluso ha habido autistas adultos, dice, ¿para qué hablaba si de todos modos no me tomaban en cuenta? Sí. O ¿para qué hablaba si no me entendían? ¿Para qué hablaba? No tenían necesidad, o sea, los papás hacían esto. Ha habido autistas que no hablaban y empezaron a hablar de adultos y ahora ellos dicen el por qué no hablaban. Eran verbales, pero ¿por qué? Por lo mismo, porque los papás los agredían en esa forma. Pues no entienden. No vas a saber decírmelo. Esto. Entonces ellos se terminan apagando su voz. Bueno, digo, sí, yo estoy muy lejos del tema, ¿no? Digo, lo más cerca es la Cori. Pero soy muy opinóloga. O sea, sí, pero también porque a lo mejor hay papás que se están sintiendo en esa situación. Y que entendemos que a veces llegar ya a esos comentarios es porque tu proceso de aceptación ya te rebasó, tu frustración ya te rebasó. Por eso yo creo que nos regresamos a lo que decía Marisela, la importancia de atender a los papás, a los cuidadores, a esas personas que están cerca. Sí. Porque obviamente cuando tú ya dices, ya, ¿qué quiere que no quiere? Ya ni me importa. Es porque ya pasaste mucho tiempo, mamá, agua. Y no, pues no funcionó como el promedio te dice que va a funcionar. Entonces tú mismo, porque a todos nos frustra. O sea, que tu hijo no haga las cosas en el tiempo que el promedio lo debe de hacer, o que el pediatra, la ciencia te dice, claro que vives con esa angustia, claro que vives con esa frustración, y empiezas a hacerlo a un lado. Pero, como tú dices, sí es agresión, pero no estás consciente que estás restando. Sí, muchas veces no te das cuenta lo que estás haciendo. Pues muchas veces tú estás hablando delante del niño cosas que él no debe de escuchar, decirte a ti, decirlo a ti mismo o a decírselo a él. Crees que no lo está escuchando y no lo haces consciente de que ahí está el niño y que te está entendiendo. Pues, claro. O sea, no es que sean malos padres, no, sino que no nos damos cuenta muchas veces de lo que estamos haciendo, pues. Entonces, sí, yo sí siento, y es uno de los consejos que yo doy mucho, es de que la mamá tiene que ser atendido y me pongo, pues soy mamá, me pongo en esa situación porque va a haber por ahí mamás que van a decir, es que para qué me atiendo yo, mejor lo que voy a gastar en un terapeuta en mí, le doy una terapia extra a mi hijo, porque lo único que pensamos nosotros es atender y darle todo lo que nuestros hijos ocupan en terapias, y lo último que nos olvidamos de comprarnos ropa, de comprarnos ese chocolatito o ese dulcecito que nos gusta, atendernos, que lo necesitamos atendernos, pero al final de cuentas llega el momento, los años, truenas y truenas feo, y truena tu hijo porque tú estás tronada, y es muy importante que busques una ayuda. Siempre va a haber un terapeuta que sea empático y te pueda ayudar de una u otra forma, te va a ayudar, ya sea bajando sus costos, ya haciendo que te vincule a una institución donde dé gratis la atención, o tu misma terapeuta te vaya y te ayude con un conocido que pueda ayudarte a llevar esa terapia sin que te cueste tanto, pues. ¿Te han tocado casos, Marisela, donde estás tú duro y dale con el paciente, de repente dices, tenemos que parar porque es aquí el cuidador al que tengo que intervenir? ¿Cómo lo abordas? Sí, me han tocado muchos casos en donde yo digo, lo que está sucediendo es gracias al papá o gracias a la mamá. Me atrevo a decir que ningún papá conscientemente dice, me quiero
Claro, a mi hijo. claro. No, al final de cuentas pareciera que todos vamos al mismo objetivo, ¿no? Que nuestros hijos vivan felices y tengan una calidad de vida buena. Entonces, sí se aborda directamente con papá y con mamá. Regularmente se hace la entrevista con ambos, ¿no? Estamos separados, no importa, señora, pueden venir los dos. Sí, porque es de los dos, ¿no? Así es. Estén juntos o no estén juntos. Entonces, allí se menciona, señora, mire, es importante que usted trabaje esta parte, ¿por qué? Incluso acabo de tener un caso, no discapacidad, pero sí en donde, señora, la vi muy ansiosa, así que adelanté su cita para tranquilizarla un poquito. Mire, está pasando esto, esto y esto, suéltelo un poquito más, es adolescente, apenas va iniciando, no va a pasar nada, siempre al pendiente de ella por teléfono, si hay una salida, pareciera que ella la siente aquí encima y eso es lo que la está haciendo a ella que se frustre un poquito. Ajá, ¿por qué? Por esto, esto y esto, no veo algo significativo en ella que haya que tratarse, que haya por la que ella tenga que estar asistiendo. Ahí se le da la opción al adolescente y a la mamá. Si quiere seguir asistiendo, que asista, adelante, ¿no? Siempre va a haber algo que trabajar. Pero... es como los test de manzanilla, nunca te caen mal. Ajá, exacto. Entonces, sí se habla con la mamá directamente. Señora o señor, o ambos, ustedes o el mismo ambiente familiar está ocasionando esto. Y pasa mucho en los problemas de lenguaje, pasa mucho en la socialización, pasa mucho en muchos problemas cotidianos que vemos en los niños. Cómo los papás hacemos que suceda eso que no está bien visto socialmente, pues. Entonces, sí se habla directamente con el papá y con la mamá y ahí mismo nosotros como profesionales canalizamos con alguien específico, damos opciones, nunca decimos vaya con él porque no, damos opciones y ya ellos deciden a dónde. Y como dice Cori, primero que nada se pregunta, yo regularmente pregunto, ¿tienen IMSS? ¿O tienen algún seguro? ¿Por qué? Para que utilicen esa parte, ¿no? Porque sé que significa gasto, sé que significa estrés también, la cuestión económica. Entonces, regularmente sí los mandamos a instituciones de gobierno o ahí mismo, ¿no? Donde yo trabajo está un programa que es algo así como de medio costo, entonces se les da esas opciones y a ellos deciden, pero el punto es que se atienda con quien quiera ir, pero que esté llevando ese proceso, porque muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos provocamos ese comportamiento en nuestros hijos. Así es. Incluso adultos. Entonces, sí. Porque vamos justificando nuestro comportamiento, ¿no? Así era mi mamá, así era mi papá, pero ¿hace cuántos años, no? Ya estamos en otra época, entonces... No, y deja tú, así era mi mamá, así era mi papá, y así de mal me sentía yo, como estoy haciendo sentir mal a mi hijo, pues, exacto. ¿no? Entonces, sí. Oye, pues qué interesante. Yo creo que ya el tiempo se nos está yendo, pero quiero regresarme a esta semana de autismo donde a lo mejor muchas familias nos pueden estar viendo porque están viendo sintomatología que alguien ya comentó. Es que mi hijo tiene autismo y hacía lo mismo. Y tu mente ahorita está como que a la torre, tengo que empezar a buscar, pero no me va a gustar lo que voy a escuchar. ¿Qué recomiendas cuando sentimos esa ansiedad? ¿Vamos primero nosotros para prepararnos? Lo que se busca paralelamente un diagnóstico. Podemos pausar esa búsqueda de diagnóstico unas semanas, a lo mejor en lo que logramos agarrar aire y entre correctamente. ¿Qué recomiendas? Porque ya, para esto ya empezó, digo, me han contado, ¿no? Ya empezó el brete entre tu pareja. Entre tu mamá, entre las personas cercanas. O sea, o el niño tiene algo y tú no lo has visto y eres muy tonta, o el niño no tiene nada y tú estás paranoica, o no es... Entonces, tu entorno ya está de cabeza. Y hay una alta posibilidad de que el autismo te enteres de que va a ser parte de tu vida. O si no es el autismo, va a ser algo más. Puede ser una simple hiperactividad, puede ser simple, ¿no? Puede ser un TDA, puede ser... No sé, pueden ser muchas cosas. ¿Qué recomiendas para hacer frente a esto? Ok. Y nos vamos a los dos extremos. Y siempre digo, los dos extremos son malos. Hay mamás que llevan a los hijos con todos los especialistas y no tienen nada.
Y hay mamás que dicen, no lo voy a llevar por ese miedo, ¿no? A la realidad. Al final de cuentas dicen por ahí que a terapia no se va a uno a ser feliz, sino a sufrir. Sí. A darnos cuenta de la realidad, Sí. ¿no? De qué estamos provocando en nuestros hijos y en nosotros mismos, pues ni modo, ¿no? La lloradita y para eso estoy pagando. Entonces, o el lograr aceptar esa parte. Sí es importante que no, como decíamos ahorita, que el duelo no está padre que dure 3, 4, 5, 10 años. O que nunca logremos buscar esa ayuda o ese diagnóstico, porque siempre ponemos pies y cabeza cuando ya hay diagnóstico. Entonces sí vamos a actuar. Es importante hacerlo lo más pronto posible, siempre y cuando yo como mamá esté bien, como papá esté bien. Cuando ya logremos solucionar esta parte primero, ¿no? Ponerle esa base. Pero tampoco está padre que nos demos meses Un en año arreglar. entero. Exacto. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años de vida de cualquier niño hay mayor neuroplasticidad y podemos aprovechar ese conocimiento que va a adquirir con mayor, va a tener mayor habilidad, ¿no? Para adquirir esta parte. Entonces, entre más rápido hacemos un diagnóstico, más estimulamos en el niño las áreas que requiere estimular. En este caso, en el autismo, sabemos que es lenguaje, sabemos que es conducta y sabemos que es socialización. Entonces, sí es importante. Pues bueno, nos tomamos una semana para componer esto, pero luego le doy pie y no pospongo. Vino la pandemia. Se puede llevar al mismo tiempo. O se puede llevar al mismo tiempo, no está peleado, ya va a depender de cada caso y cómo como mamá, que tanto me conozco yo. A ver, primero me tranquilizo y me tomo 3 semanas para entenderlo yo, pero a la vez voy buscando, porque no es nada más de llevarlo con un solo especialista, es ver y recabar todas las pruebas que te va a llevar aproximadamente un mes para poder lograr ese diagnóstico, 2 semanas, 10 días, va a depender de la disponibilidad de terapeutas. Somos una ciudad chiquita, Sí. no todos los terapeutas trabajan con autismo, no todos los terapeutas hacen diagnóstico. Y la complejidad de los síntomas también, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces hay mamás que los llevan y dicen, es que tiene un mes comportándose así. Ok, no es suficiente. Es un mes. Entonces hay que esperar, pero a la vez podemos ir trabajando. Ahí se habla con los papás, ¿no? Y se sugiere. Pero sí es importante que hagamos un diagnóstico temprano. Entre más temprano hacemos el diagnóstico, pues hay intervención temprana y hay mayores habilidades más desarrolladas. Ok, Así es. en el autismo, ¿qué edad es temprano? Ahorita se habla de investigaciones de 12 meses. 12 meses Ok, de edad, porque ya hay sintomatología. No hace mucho Sí. se hablaba que era de los 3 años en adelante. adelante cuando se veía algo más tangible. Sí. Entonces ahorita desde que empieza la etapa de arrastre, de gateo, de aceptación a la gente nueva, ¿no? Que es cuando eres bebé ese primer año. Ujú. A partir de ahí ya pudimos haber visto como que no, o sea, Sintomatología. algo ahí, No ajá. balbucear, por ejemplo. Ok, no balbucear. No balbucear. No sé qué sintomatología tenía Enrique en estos Enrique, videos. Enrique, de hecho, Enrique era un niño que balbuceaba mucho, Ujú, mucho, y decíamos, este va a ser un perico desde bien chiquito. ujú. A los casi 7 meses, él dejó de hacerlo. Así, entonces Es autismo regresivo. ajá, que ya hemos hablado aquí de eso. Ajá. Él dejó de balbucear en ese momento en los videos. Por ejemplo, tengo un video que me salió ahí que fue de que me dijo, wow, Enrique tenía las estereotipas de las manos desde bebé. Tenía como 5 meses, lo tenía en una bañera y estaba la regadera así, cayendo al agua. La bañera la tenía en la regadera. Sí. Y siempre le ha gustado mucho el agua al Enrique. Entonces él estaba cayendo, estaba viendo que las gotitas caían hacia arriba, caían y botaban. Sí. Y empezaba el Enrique con sus manitas y sus patitas así, con la boca abierta, como hasta la Ajá. fecha. El Enrique no se le ha quitado eso. Sigue con las manitas así, ¿no? Y dije, wow, Enrique desde bien bebito Claro. tenía esas estereotipas. Ujú. Entonces, otra de lo que le noté a los 7 meses, que fue la primera vez, fueron los temblores. Ah, Que ya. cada vez que se emocionaba, las emociones, el Enrique A los se 7 meses, hombre. Ujú.
A los 7 meses. Lo que después aparecía que Aleri se asustaba y tú no. Pero era no más lo fuerte, pues, o sea, veías. Claro, a los pues. 7 meses, la primera vez que yo noté ese temblor, yo lo tenía aquí y le estaba dando comida. Era julio, o sea, 7 meses, ¿no? Era julio. Y lo volteé a ver y en eso tembló así. Así tembló. Pero fue que si yo hubiera parpadeado, ya no lo vi, pues. Entonces, yo dije, qué raro que tembló. Y no había abanico, no había ventanas abiertas, el calor en julio. O sea, porque le dio frío, porque tembló. Y ahí quedó. Luego se lo empezamos a ver, lo llevamos con pediatra. El pediatra dice, es que ellos todavía, su cerebrito después de nacer, va desarrollándose, todavía está madurando, a lo mejor trae unos choquecitos ahí, vamos a hacerle análisis. Y salió alto en potasio, pues sí se comía como 5 plátanos al día. Y bajó en calcio. Le quitó el plátano, le dio, bueno, no se lo quitó al completo, pero le redujo demasiado y le dio pues calcio, calcetose. Y aquí son puros goles, ¿no? Sí. Que hay abundancia de razones. Entonces, ya no les notaba yo tanto esos temblores, pero aún así seguían con menos. Entonces, para eso el pediatra a mí me dijo, ¿sabes qué? Apúntame cuando le notas tú los temblores, qué horas son, qué había antes, qué había después. Y así lo estuvimos llevando, le llevé la libretita y él sí nos hizo la mención, llegó a los 8 meses, 9 meses más o menos. A los 9 meses cuando le llevamos la primera libreta. Al año y pasadito le volvimos a llevar la libreta con las cosas que notábamos. Y él ya nos empezaba a hablar que quizás nos tornaba con un amigo de él, un neurólogo. Entonces, ya empezaba a hablar, pero me decía, todavía está muy chiquito. Y nos seguía hablando de la composición del cerebro, que todavía estaba madurando. Entonces él lo checaba de pies a cabeza, la atención. Y Enrique, desde bien chiquito, el doctor nos decía, es que está muy adelantado. Ya sé, mi hermosa, ya sé. Me falta amor. Sí. Él decía, está muy adelantado para la edad, porque yo le hago esto, y inmediatamente, comúnmente un niño tarda un poquito. Y él, o sea, iba todo bien, supuestamente. Cuando ya empezamos nosotros, que yo me fui a trabajar, que yo ya dejé de convivir tanto con Enrique, el Eris era el que se quedaba y fue el que empezó a notar que estos temblores eran más fuertes, más frecuentes. Pero yo cuando lo veía que temblaba, yo lo relacioné con sus emociones, porque una de las características de Enrique es que las emociones, cuando él le sorprendía algo o le gustaba algo demasiado, él hacía esto, o sea, empezaba a Pero para gatear esto, Cori, y todo. tú ya habías ampliado tu nivel de observación. O sea, tú ya estabas buscando en la observación causa y efecto, pues, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera... Digo, sí, yo ya decía, lo que tienes ahora, yo ya decía, mira, o sea, él lo hace porque se emociona. E incluso lo relacioné porque Enrique se perdía en los movimientos de las hojas del árbol o las banderas. Ya ves que hasta la fecha le gustan las banderas. También cuando los movimientos asimétricos, circulares y todo, se perdía completamente, y si yo no lo quitaba de ahí podía durar todo el día. Y todavía les llama la atención, todavía se emociona y hace esto, pues, o sea, yo ya empezaba, no, es que le emociona, le gusta y por eso hace así. No sabe controlar sus emociones. Son eso. Sí. Okay. Y de ahí, él, pues, no iba al baño. No iba al baño. El Enrique a los 6 años dejó el pañal, casi 7. Espérate, pero dejó de balbucear a los 7 meses. ¿Y cuándo empezó a hablar? Como al año y pasadito, más o menos. Pero decía, como les platicaba, de hecho, eran cosas. Palabras que bien, y palabras que yo siempre dije que eran difíciles para un niño, pues, o sea, decía exacto, decía. Y luego era el anuncio que se lo comía el tribago, o sea, tribago, yo tribago, y el tribago como si nada. Eran palabras de buenos días, buenas tardes, y las palabras facilitas no las decía. Mamá, agua, papá.
Ajá, entonces era, él habla, pero yo siempre justifiqué eso, pues, yo siempre lo justifiqué porque yo tenía 4 años y no hablaba, o sea, sí, yo no comía, porque Enrique comía todo. Y a los 2 años más o menos, 2 años y medio, él dejó de comer de un día para otro, todo dejó. Y nomás que comía, el danonino, la gelatina de fresa, el plátano, la manzana y las galletas Marías. Bueno, cuando yo escucho a la Cori, yo tengo maternidad mixta y me encaja en muchas cosas comunes, ¿no? Sin embargo, el autismo podría confundirse o podría relacionarse con TDA. Claro. Con superinteligencia. Sí. Sí. ¿Con qué más? Dentro de los... Por si no era suficiente. No, y es que aparte sí que pueda hay. confundirse, para eso se hacen diagnósticos diferenciales, puede tener comorbilidad con otro trastorno. ¿Ok? O sea, es TEA y aparte tiene, les digo yo, es como la capirotada, para que me lo entiendan mis alumnos, ¿no? Agregamos esto y esto también. El trastorno del sueño, trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad. Luego se puede también agregar, pues ya ves que pues llegó Marielos aquí con síndrome de Down también. Sí, digo, a lo que me refiero es, por ejemplo, ahorita dices trastorno de ansiedad. Hoy en día, que son, volvemos al entorno, ¿no? La hiperactividad como que es muy común, la multimedia, todo de hadas, es muchas cosas, estás escuchando, o sea, ya son generaciones que están naciendo en mundos digitales, en mundos muy mixtos, somos generaciones los adultos que nos hemos tenido que ir adaptando y a veces nos gana el acomodar tiempos y demás. Entonces de repente tú dices, híjole a la torre, yo veo a mi hijo muy hiperactivo, pero inmediatamente nos vamos así, tiene autismo, ¿no? Entonces, no, o sea... Sí, lo que pasa es que se confunden. O capaz es un hijo súper inteligente que tienes y tú ya lo vas a ir metiendo en el promedio. Entonces, también desde qué edad puedes empezar a ir... Uno sabe lo que pare, ¿verdad? O sea, digo, vamos siendo ese instinto del que hablabas. O sea, al final del día uno sabe, es más, desde el vientre... Los hijos tienen mucho de lo que son cuando nacen. Claro. Se movía mucho, no se movía. Cuando yo estaba feliz, ¿qué hacía? Lo que me gustaba comer, lo que no me gustaba comer. Sí tiene que ver, independientemente de tus hormonas. Y hasta la fecha, amiga, ya ves, es lo que él quiere cuando él quiere, pues. O sea, nada más cuando tenía hambre se movía, ¿sí, no? Entonces, creo que desde ahí sí es parte de lo que uno puede aportar cuando se acerca con profesionistas, ¿no? Claro. Y más que nada, pues mejor ve con quien sí sabe, porque si eso ya te está ocupando mucho en la cabeza, es por algo. Sí. Mejor ve, que te guíen, que si eres tú y tus chamucos te los apacigüen, que si en verdad se tiene algo tu criatura y es algo que se puede ir trabajando, pues qué padre, porque cuando crecen las cosas se ponen peor, aunque no tengan discapacidad, ¿no? O sea... Entonces, bueno, vamos viendo. Si es nada más porque la maternidad te sorprendió y no es así lo dulce que tú veías y es una inga ser mamá, también ve para que te ayuden. Se vale, pues, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es importante. Es válido siempre pedir la ayuda, ¿no? Sobre todo, algo bien importante es busca ayuda de un profesional que conozca el tema, pero sobre todo que hagas tu papá el vínculo con ese terapeuta, con ese especialista, que haga tu hijo el vínculo con ese especialista, porque es como si nosotros vamos a una terapia psicológica por X tema y decimos, uy, no me sentí a gusto. Ya no regresamos y es súper válido no regresar, pero no ir justificando de es que lo que me dijo no es cierto porque yo sé que es lo que tiene mi hijo. Ahí ya entra esta parte egocentrista de uno, ¿no? Y también esta parte de no querer aceptar lo que está sucediendo. Pero si dices, no hizo ese vínculo mi hijo, como que llora cada vez que lo dejo, hay que ver por qué llora también. ¿Sí? Porque lo están poniendo a trabajar o porque realmente no hace el vínculo con la maestra, porque podemos decir, o con la terapeuta, porque podemos decir, señora, en cuanto se fue, el niño estuvo bien, mire, es más, le mando un videíto para que vea y se quede tranquila, ¿no? De hecho, es una de lo que anda haciendo el terapeuta porque la mamá llega y de que no, pues lo dejó llorando, ¿no? Que el niño no, y lo que están haciendo los terapeutas y los maestros de las escuelas es de que, miren, aquí está su niño, miren, su niño hizo esto. Ay, sí,
no, mi hijo no hace eso, dice, no, mi hijo no, por más que yo no lo hace. Son egresados no del CEA con Oscar desde el vientre, pues son una cosa bárbara. Y están calculando también a ver si funciona, porque si yo lloré la vez pasada y mi papá me llevó a mi casa, no me dejó aquí, vamos a ver con mi mamá. Tiene que ver, sí, claro. son unos chantajistas de los peores. Y que ahí no tiene nada que ver la discapacidad, ¿no? O sea, como puedan, ellos van a... y Enrique es de eso, desde chiquito es bien manipulador. Es que el ser humano siempre tratamos de ganar, o sea, mal que bien somos competitivos, en nuestro entorno tratamos de tener el control, de tener, y más cuando eres en la etapa de bebé, de niño, que te sabes amado y de responsabilidades sabes poco, todo es ganar, ganar, ganar. Entonces, sí es importante, digo, nos hemos relajado mucho con el tema, ¿no? Porque acuérdense que estamos en la semana del autismo y hemos tratado como de llegar a lo que es el rol de ser madre y padre en general. Pero todos sabemos que cuando hay un diagnóstico, se asoma que te hacen el estudio y tú te regresas rezando y diciendo, Dios mío, que no se haga lo que dicen, que no se haga lo que dicen, que no se haga lo que dicen, es otro rollo, ¿no? O sea, estás enchoquizada, tu yo no está dentro de ti, estás disperso, ves a tu hijo y lloras y te va a dar lástima y te vas a dar lástima tú y vas a sufrir y... O sea, no es tan fácil como lo estamos platicando ahorita, no. Pero, y a veces creemos que llegar con el profesionista es llegar y decir ya, oye, es que fíjate que yo me siento así, ya diagnosticadas, pues, ¿no? Entonces, se vale llegar y decir, ¿sabes qué? Estoy aterrada. Así como digo con mis amigas, se me están cayendo los calzones del miedo, no sé qué va a pasar. Todo el mundo dice esto, yo no lo veo, yo veo estas capacidades, o todo el mundo me dice que no, y yo sí veo esto, y me da mucho miedo buscarlo, y no he tomado la decisión. Se vale, pues, ¿no? Claro. Y lo vivimos diferente, ¿no? Porque un especialista puede decir, no va a hablar nunca, y el niño habla. No va a caminar nunca, y el niño camina. Entonces no podemos guiarnos y limitarnos a ese diagnóstico. Tenemos que ir más allá, como papás al final de cuentas pensando, ¿no? ¿Qué quiero para mi hijo? Quiero esto. Va a ser tanto como yo, como papá quiero que haga. Y tanto como yo le ponga esa energía ahí. Donde está nuestra energía, eso va a suceder. No pasa con los trabajos, pasa con las relaciones de pareja, pasa con todo lo que nosotros queremos realmente. Nuestra energía está ahí va a suceder algo padre, pues, lo que queremos. Entonces, cada caso es un caso. Es difícil, no es nada más decir, vengo a que me ayude con mi hijo. No, al final de cuentas no sabe ni cómo ponerlo en palabra, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante pedir ayuda. Un paso muy importante es acercarse a papás que estén en la misma sintonía, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender que no somos los únicos. Es como existe Alcohólicos Anónimos, como existe diferentes grupos, exacto, donde nos habla, bueno, a lo mejor eso no va a hacer que yo asista, que deje de tener esa adicción, pero sí va a hacer que yo vea que hay otras personas que están en la misma situación y que han salido adelante, que no ha sido fácil, es cierto, pero que han salido adelante. Entonces, sí es importante ves una luz rodearte. en el camino. Exacto, esa lucecita, una lucecita aquí, otra allá, otra acá. A ellos les funcionó esto, vamos a intentarlo. Y si funciona, yo siempre les digo, lo que funcione, háganlo. Es que medicina alternativa, señora, si le hace bien, si usted cree que hay cambios, si ustedes pueden pagarlo para empezar, porque es carísimo, háganlo porque eso les va a dar tranquilidad. Y si yo como mamá estoy tranquila, mi hijo va a estar bien. Y como decía Cori ahorita, no creer que porque me estoy ahorrando mi terapia y le voy a dar una más a la semana a mi hijo, va a ser mejor. Al contrario, yo también me tengo que invertir a mí en la salud emocional. ¿Por qué? Porque imagínense, después tirando almohadazos y sillas y de todo. Entonces, yo creo que la ira y la frustración son sentimientos que se hospedan en tu mente y en tu corazón, pues, ¿no? Y son del día a día. ¿Y quién lo paga? Nuestros hijos, todo ¿no? Porque tu entorno, todo tu entorno, sí, y se puede poner peor, ¿no? Puedes ir escalando.
Así es. Pues nuestro gol favorito, ¿dónde te encontramos? Pues yo trabajo en un centro que está en Monte Carlo, se llama Capidi, Centro de Atención Psicológica, Psicopedagógica y del Desarrollo Infantil. Somos varios terapeutas, somos aproximadamente 9 terapeutas. Okay. Nada más que pues siempre, como les digo, me asocian a mí a casos con autismo regularmente. A veces por mi disponibilidad de horarios y trabajo y todo, pues hago lo que puedo. Pero ahí en Monte Carlo puedo pasarles mis datos después para Claro que ustedes sí. los compartan. Y pues diferentes terapeutas, diferentes costos, diferente atención. Hay atención a papás exclusivamente, hay atención a parejas, hay atención a adolescentes, adultos, etcétera. Súper bien, Sí, súper así bien. es. ¿Redes sociales? Redes sociales aún no. No, ok. Entonces tú trabajas para ese centro, pero de Sí. manera individual, Ajá, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿también? ¿O no? De manera individual, es un centro en el que compartimos el mismo espacio, pero cada quien trabaja ok. individual. Ujú. O sea, cada quien su agenda. Te pregunto cada quien- porque Ujú. tenemos muchos papás y mamás que nos ven de otros estados Ok. y a veces buscan, oye, por Zoom, Sí. échame la mano por Face, vámonos hablando por teléfono. Sí, ¿Aplica hay contigo? consulta en línea, sí. Ok, ok. Sí. Entonces compartimos aquí en las amanecidas el vínculo para que le encuentren. Sí. Ahí tengo Todos la los tarjetita datos. yo, digital. Ah, Ahí se las paso, sí. perfecto. Claro Sí, que la, sí. la ponemos porque creo que es bien importante, pues primero que nada encontrarte profesionistas honestos, Ujú. profesionistas comprometidos y no limitados, ¿no? Porque a veces se dicen, sabes que sí, yo veo al niño, pero a ti no te voy a ver. Y tú, Ujú. híjola, entonces eso me implica ir a contar la historia en otro lado, por no saber de quién estoy hablando, ¿no? Sí. O que a veces tú misma dices, es que yo sí necesito que nos agarres a mi esposo y a mí y nos platiques a los dos, y que te dicen, no, es que yo no me voy a meter en eso, y tú, no, es que nomás queríamos que nos explicaras qué está pasando con nuestro hijo o algo, ¿no? Entonces, Sí. creo que eso es bien importante. No es el comportamiento promedio, de hecho, en psicólogos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el psicólogo de pareja, el psicólogo, Ujú. el clínico, ¿no? O sea, entonces, cuando andas en la discapacidad, sí necesitas... Ustedes dentro de la Son muy ética tienen, flexibles. tienen Sí. esos puntos de flexibilidad que a lo mejor en un caso común no es tan Ajá. necesario. O Sí. la ética funciona diferente, pero la discapacidad no, pues, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que ahí es bien importante. Sí. Tú Así muy es. bien, adoptada por las amanecidas. Ay, gracias. Oye, va a decir a Marisela, pues ya aquí viniendo a escucharlos hablar a ustedes porque ni me dejaron hablar del autismo. No, muy bien, muchas gracias, me encantó. Sí. No, hombre, agradecidas nosotros. Recordemos que estos días que hay en el año, así como el día del síndrome Down, el día del autismo, el día de hablar de estos temas de discapacidad, no es ponernos a festejarlos o, qué padre, a mí me tocó un hijo con discapacidad. Pues no se trata de eso, se trata de, es un hijo más, siente, piensa, se comunica, a lo mejor no de la manera común. Yo mamá, yo papá, qué retos tengo, los hermanos, si hay maternidad mixta, la decisión, si no hubo más hijos. Se trata de poner todo esto, ¿no? A veces una mascota tiene espacio, a veces no la tiene por mascota. Haciendo Sí, acto creo de que también presencia. habla con perritos. Ella Le da vamos a chupoterapia. sacar una cita. Ella también es terapeuta. Ah, sí. Ella apoya la discapacidad. Dice, yo debería estar aquí con otro micro, tía Marisela. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, hablar de los días es eso, es hacer conciencia, es bien orgullosotas nosotras cuando, yo tengo la discapacidad, porque no es común, todavía sigue dando vergüenza, todavía seguimos buscando culpables. Perdón, todavía hay consecuencias de la discapacidad, seguimos siendo maltratados socialmente las familias que lo lidiamos, porque como la ciencia no lo explica, pues lo explicamos con la lengua, ¿verdad? Entonces, Así es. creo que es de esto, ¿no? Hacer la conciencia. Entonces, no sé si quieres ya despedir con algo. Pues que busquen esa parte, ¿no? Esa base, como yo les digo, esa ayuda a los papás para poder brindarle a nuestros hijos lo mejor. Y siempre confiando en lo que su hijo puede llegar a ser, lograr. No limitarlos
buscar otras opciones, no creer que tienen un compromiso con un terapeuta o con un doctor. Siempre es bueno cambiar, los cambios son buenos, pero siempre confiando en nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Sobre todo. Agradecerles por este espacio y aquí voy a estar de nuevo. Sí, claro que sí, la vamos a esto traer. apenas empieza. Muchísimas gracias, pásala bonito. Nos vemos, bye. Bye.